Hola chicos, ¿qué tal? Soy Dan Lerner, su profesor de comunicación social de este ciclo y hoy vamos a comenzar con nuestra primera clase. Como ya les he contado un poco, la manera en que va a funcionar este curso es la siguiente, ¿no? Yo voy a pues, subir material todas las semanas. Idealmente lo que me gustaría es subir 2 semanas por adelantado cada vez, pero no necesariamente voy a poder hacerlo. Voy a hacer todo lo posible, se los prometo. Pero sí, de todas maneras, todos los domingos, como hoy, van a tener eh, ya subida una clase, un material de lectura, básicamente eso, ¿no? Una clase así como esta, así va a funcionar un poco. Yo voy a presentar PowerPoints y algunos casos de esta forma. Y también, bueno, aparte de lecturas, voy a subir artículos y también películas y de alguna manera distintos tipos de material para que podamos explorar también distintos temas, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener nuestra primera clase y la primera clase está basada en un libro muy importante digamos, de la teoría de la comunicación, uno de los más importantes, que es de Dominic Walton, llamado Pensar la comunicación. Eh, yo lo que quiero dejar claro es que en este curso no vamos a pasar demasiadas clases haciendo teoría, 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 porque no es un curso de teoría de la comunicación, aunque sí tiene que haber una base teórica mínimamente desarrollada. Y eso es un poco lo que vamos a hacer sobre todo en las primeras clases, ¿ya? Esta va a ser particularmente teórica, pero voy a tratar de ilustrarla con ejemplos de manera que sea un poco más entretenido y menos pesado, porque ver un video de tanto tiempo no necesariamente es lo más divertido del mundo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar de una vez, ¿sí? La idea es que ustedes ya hayan leído este texto, obviamente, ya está colgado en el aula virtual, y bueno, el primer capítulo, ¿no? Y que así puedan entender más o menos de lo que les estoy hablando, ¿no? Van a ver además que hay muchas cosas también que tienen que ver con el... Ahí va la... Ahí pasó la moto. Que tienen que ver con el sentido común, ¿no? Entonces, vamos a hablar de comunicación social, y para hablar de comunicación social tenemos que hablar primero de comunicación, y para hablar de comunicación tenemos que hablar del mundo en el que vivimos, ¿ok? Entonces yo quería pasar rápidamente a este mapa, ¿ok? El mapa del coronavirus que ha desarrollado Johns Hopkins y que es el que básicamente todos los medios del mundo están utilizando. ¿Por qué les muestro este mapa? ¿Por qué me parece importante mirarlo ahora en una clase de comunicación social? Por una razón bien sencilla, y es que es la primera vez en la historia de la humanidad en que un virus, una peste, una pandemia en sentido estricto, afecta a básicamente cada rincón del mundo. Como bien ven en este mapita, no sé si lo puedo achicar un poco, pero ya no se ven. Mira, si ven acá este mapa, no hay región en el mundo en la que no haya un casito, por lo menos, ¿no? Y piensen también que en muchos lugares no se sabe realmente, o sea, porque ustedes me dirán, oye, pero Rusia, ¿por qué tiene tan pocos casos? Y probablemente yo les respondería porque hay un gobierno mucho más cerrado que no necesariamente publica toda la información que tiene. Ojalá que sea cierto que no tienen tantos casos, pero no parece ser realmente condecirse con la realidad, ¿no? Y una de las cosas a las que nos invita a pensar este mapa y esto que nos está pasando como civilización, es que las fronteras son cada vez menores, ¿no? Desde el punto de vista de tránsito humano, digamos. Entonces, en una enfermedad que se contagia tan rápidamente de un humano a otro, la única manera de que se expanda, como se ha expandido eh, a nivel mundial, es viajando, ¿no? Y si se dan cuenta, ¿por qué los países de Europa Occidental, Estados Unidos y los países más poderosos del Asia son los que tienen más casos? Porque son los que más interconectados están, ¿no? A nivel humano, pero también a nivel de información y a nivel de relaciones comerciales, ¿no? Entonces, realmente este mapa que estamos viendo ahora y esta situación tan anómala que estamos viviendo en todo el planeta, es de alguna forma una expresión casi paradigmática de la globalización, ¿no? Y nosotros vamos a hablar de la globalización y ahora vamos a volver a nuestro hermoso PowerPoint. Eh, Nosotros vamos a hablar de la globalización
siempre desde el punto de vista de la comunicación. ¿Ok? Vamos a entender a lo largo del curso, sobre todo estas primeras clases, que casi todo es comunicación, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Esta primera clase de introducción a la comunicación va a estar basada en este gran estudio de Dominic Walton, que ya está colgado en el aula virtual, ¿no? Entonces, primero nos preguntamos, ¿qué es la comunicación? ¿No? Y una respuesta que es la que da Walton y que creo que es la más correcta y la que más se condice con la realidad en la teoría, es que es el medio para contactar al otro, ¿ok? Es la forma en la que establecemos relaciones, que al final es la manera en la que vivimos como sociedad, ¿ok? Entonces, contactar al otro, salir de nosotros mismos para entrar al otro o ser parte de esa relación, es por un lado, como dice Walton, nuestro gran anhelo como humanidad, ¿no? Muy pocos seres humanos se quedan solos para siempre por decisión propia, digamos, pero también es nuestro gran miedo, lo nuevo, lo otro, siempre es una fuente de temor, ¿no? Y ese temor, ese respeto hacia lo otro es lo que nos hace comportarnos como nos comportamos y es lo que nos hace comunicarnos como nos comunicamos. ¿Ok? La comunicación es esa búsqueda constante del otro. Puede ser a través de un texto, a través de una investigación periodística, a través de una puesta en escena de una obra de teatro, a través de una canción, a través de un baile, a través de un documental, ¿no? Todos estos productos comunicativos que nos reúnen al final acá, algunos de ustedes que van a artes escénicas, a otros que no. Todos al final estamos reunidos en esta gran misión que es comunicarnos, ¿no? Comunicar y comunicarnos, ¿ok? Entonces, para entender y respetar, digamos, esta búsqueda constante del otro, primero tengo que entender quién soy yo, obviamente. Y quizás ese ha sido uno de los grandes, siempre siguiendo a Walton, ¿no? Uno de los grandes desafíos de las sociedades modernas y posmodernas es primero que nada, para llegar al otro, primero tengo que, de alguna manera, por decirlo de forma un poco guachafa, llegar a mí mismo, ¿no? Entenderme, saber mi lugar en relación con el otro, ¿ok? Yo soy el receptor, perdón, el emisor, él o ella es el receptor o ellos, ¿no? El público. Entonces, tengo que saber qué lugar ocupo yo como periodista o como actriz o como cantante o como documentalista, qué lugar ocupo yo frente al otro y qué lugar ocupa el otro frente a mí. Si es que no tenemos clara la naturaleza de esa relación, que nunca es horizontal, jamás es horizontal, y eso vamos a ir viendo por qué, el proceso de comunicación va a ser un proceso fallido, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, ¿no? Yo les hablaba de la búsqueda constante del otro y de entender al otro y de que esta búsqueda y esta relación que finalmente establecemos nunca es horizontal. ¿Por qué no es horizontal? Porque no existe una teoría de la comunicación sin una teoría de la sociedad. ¿Y esto qué quiere decir? Que la comunicación siempre, y chicos, esto es súper importante que lo sepan, siempre, 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 siempre se basa en la sociedad, en cómo está establecida la sociedad, cómo se comportan los seres humanos, ¿ok? La comunicación no es ajena a eso, más bien es producto de eso, ¿sí? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Y quién es el otro? Ya hemos dicho lo importante que es eso. Pero no solo quién soy yo, sino quién soy yo con respecto a los otros. ¿Entienden lo que les digo? O sea, una cosa es saberme yo, reconocerme como ser humano, como tal, así, tal cual lo he dicho. Y otra cosa es reconocerme como ser humano frente al otro. ¿Me entienden? O sea, con respecto al otro. Entonces, si es que no entendemos cómo funciona nuestra sociedad, cuáles son sus grandes fracturas, sus grandes desigualdades, sus grandes injusticias, y también sus bondades y sus tradiciones. Si es que no entendemos eso a la perfección, no vamos a lograr una teoría de la comunicación lo suficientemente profunda, ni siquiera, y probablemente sobre todo, no vamos a poder lograr comunicarnos de manera correcta, ¿sí? Porque toda comunicación se inscribe en un modelo cultural. Y por cultural no me refiero a las industrias culturales ni a los productos culturales, me refiero, perdón, y también es lo que dice Walton, ¿no? A formas de ver el mundo, a formas de comportarse, a formas de actuar, ¿ok? Esas maneras en las que actuamos nosotros, que siguen patrones
históricos, de roles sociales, productivos, ¿no? Todo eso va a moldear la forma en que nos comunicamos. Y si es que no entendemos eso, el proceso comunicacional va a ser fallido. ¿Ok? Vamos a enviar un mensaje que no se va a recibir de la misma manera que nosotros queremos que se reciba. Probablemente nosotros vamos a pensar en una cosa, vamos a tratar de expresarla, pero nuestro receptor, que puede ser una persona o puede ser un millón, puede ser infinito incluso, y eso vamos a verlo en el internet, puede ser que entienda totalmente otra cosa. Y ahí es cuando se ha roto totalmente, ¿no? El propósito y el proceso comunicacional, ¿no? Eh, Walton agarra un poco este tema en el sentido histórico y a mí me parece bien, sobre todo en estos tiempos, eh, me parece bien, digamos, acertado y puntual, sobre todo para estos tiempos, ¿no? Porque digamos que según lo que dice Walton, y es cierto, la comunicación es el símbolo de la modernidad. La modernidad se ha construido basada en la comunicación, ¿no? ¿Qué es la modernidad? Para comenzar, ¿a qué se refiere Walton con la modernidad, ¿no? A estas ideas claves que nacen a partir de cierto momento de la humanidad, ¿no? La apertura de fronteras territoriales, para comenzar, pero también mentales y culturales, ¿no? Puedo leer un libro de una persona con la que no esté de acuerdo o cuyas ideas yo nunca en mi vida haya escuchado. Se abre eso, ¿no? Las fronteras mentales y culturales se pueden abrir, ¿no? Personas de religiones distintas se casan entre ellas, qué sé yo. La libertad de mercado es una condición indispensable para la modernidad occidental como la entendemos. Luego que eso vaya a cambiar y esté cambiando, de hecho, es totalmente cierto y es posible y nada es estático, ¿no? En el mundo, todo siempre está en movimiento. Pero digamos que la libertad de mercado en la idea de la modernidad democrática occidental ha sido muy importante y justamente la democracia es la tercera, ¿no? Al final hemos llegado a un punto en el que de alguna manera y con todas sus grandes desventajas desigualdades e inequidades, la democracia se ha instalado como el modelo a seguir, ¿no? Con sus bemoles, con sus interpretaciones, de acuerdo a cada quien, pero finalmente son muy pocos los líderes y los países que prefieren vivir, digamos, en una dictadura que en una democracia, con todo lo que esto implica, ¿no? Porque Walton no se refiere solo a la democracia como sistema político, creo que también se refiere a la democracia como sistema social, ¿no? A vivir de acuerdo a ciertas márgenes, perdón, márgenes no es la palabra, a ciertas máximas, a ciertas reglas, basadas en los derechos humanos, en la participación, en la igualdad, ¿no? Y eso nos devuelve un poco al debate que también se plantea Walton entre individualidad y colectividad, ¿no? Que luego vamos a repasarlo un poco, pero eh, digamos que esas son las tres ideas claves de la modernidad y la comunicación juega un papel al final fundamental en los tres, ¿no? Porque vamos por partes. La primera, ¿no? La apertura de fronteras. Bueno, poco que decir, ¿no? Los países están comunicados justamente entre ellos por aviones, por trenes, por barcos. Eh, la información pasa gracias al internet y antes a los correos y a las encomiendas, ¿no? Y las personas, ¿no? Entonces ahí, digamos, la función de la comunicación en la apertura de fronteras es evidente. Igual que en la libertad de mercado, ¿no? La teoría de la mano invisible del mercado no funcionaría si es que no tuviéramos información básicamente inmediata en tiempo real. O piensen en cuando no había información en tiempo real, igual había que recurrir a mucha información relevante y eso solo se hace a través de intercambios entre personas, comunicacionales, digamos, ¿no? Y la democracia al final también, ¿no? La comunicación a la democracia, digamos, una democracia sin comunicación es inexistente porque los votantes comunican, el o la presidenta reciben esa comunicación, también comunican, ¿no? Ahora, una de las cosas de las que se ha hablado mucho en estos días en nuestro país, en todo el mundo por cierto, pero sobre todo en nuestro país, es en la comunicación política, ¿no? Y en cómo nuestros líderes del Poder Ejecutivo, digamos Vizcarra, sus ministros,
Más allá de si están haciendo bien las cosas o no, que yo puedo creer que sí, pero vamos a ver qué sucede. Pero más allá de eso, están haciendo una chamba notable en el tema de la comunicación, ¿no? Están comunicando bien lo que están haciendo. Ahora, tú puedes estar o no de acuerdo con lo que hacen, pero no puedes decir que no son claros, digamos, ¿no? El presidente sale una vez al día, todos los días, al mediodía, a explicarnos todo, como para brutos, y está muy bien. Está muy bien, digo como para brutos de broma, obviamente, porque es así hay que explicar las cosas en todo el mundo, no en el Perú, en todo el mundo hay que explicar las cosas súper claras, sobre todo cuando estamos hablando de cifras de muertos y de pandemias, no podemos ser ambiguos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Nuestro gobierno, el Poder Ejecutivo, ha encontrado una manera de comunicar sencilla, rápida, certera, que a veces parece ser muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces, para la democracia, en ese sentido, es fundamental la comunicación, ¿no? Eh, la relación que establece Walton entre comunicación y modernidad tiene esta falla de la que les hablaba un poco antes, ¿no? Porque la idea de comunicación global, y aquí ya vamos a comenzar a hablar de globalización o mundialización, como dicen los franceses y los gringos, no, los gringos no, los franceses, se basa en el presupuesto de que somos sujetos individuales, ¿no? E iguales en derechos. Entonces, claro, es muy bonita la idea de la modernidad en el sentido de no tenemos fronteras, todos somos iguales y ahora encima con el Internet eh, ya todos tenemos un acceso casi infinito a la misma cantidad de información, ¿no? Pero ustedes se ponen a pensar, ¿somos realmente sujetos individuales e iguales en derechos? Obvio que no, ¿no? Eh, Perdón, obviamente no. No tenemos, nunca partimos del mismo lugar, ni un ser humano ni otro, ni siquiera mi hermano que puede haber ser mi gemelo, que no tengo, pero si tuviera un gemelo, hemos nacido en la misma familia, con los mismos derechos, con los mismos privilegios y todo, y al final somos distintos, y eso nos hace, porque quién sabe si uno es depresivo y el otro no, el que es depresivo o que tiene diabetes o cualquier cosa, nace con algunas desventajas, digamos, que lo posicionan o virtudes también, ¿no? Que lo posicionan en si uno es por ejemplo, un pianista excelso desde los 6 años y el otro simplemente no tiene ese talento, ya son personas distintas que parten desde puntos distintos. Entonces, esta idea de que la comunicación global es democrática y plural y horizontal es mentira, no es. ¿Ok? Y de alguna manera ahí se rompe uno de los preceptos, ¿no? De la modernidad, que es esta, como les decía, esta ruptura de fronteras y esta democratización, digamos, del conocimiento, ¿no? No estamos en igualdad de condiciones. Entonces, la idea de individualidad versus colectividad, ahí no debería salir igualdad, debería salir individualidad, perdón. Eh, Nos enfrenta a eso, la modernidad nos ha puesto un poco en esos aprietos, ¿no? En exacerbar y destacar nuestra individualidad, pero siempre queriendo como que forme, alimente el espíritu colectivo y global, pero realmente en ese proceso de ser tan individuales como colectivos no lo hemos logrado y es normal, el equilibrio siempre es lo más difícil de encontrar en la vida, ¿no? Eh, entonces, no hay sociedad que no tenga estas distancias, ¿ok? Nadie parte del mismo lugar. Mi cuarentena no es la misma que la tuya, ¿no? Cuando vemos en Instagram a, a, a estos influencers o estas personas, actores, actrices que les va muy bien en la vida, ¿no? Futbolistas, los famosos, ¿no? Y que se quejan, ay, pucha madre, ya no sé ni qué día es, ya no sé, el calentador de mi piscina no calienta, ¿no? Y es para decirles, oye, amigo, amiga, un poquito de conciencia, ¿no? Piensa en la gente que está viviendo 10 personas en una misma habitación, ¿no? Contagiándose todos, con poca agua potable, con un mini hornito para 10 personas y así mil casos, ¿no? Entonces, no partimos del mismo lugar, ¿ok? La información a la que yo tengo acceso, porque esta es otra idea, ¿no? Y vamos a pasar ya un poco a la producción de información. Y perdonen que vaya un poco rápido, chicos, pero no me puedo pasar una hora hablando, una hora y media, porque se van a volver locos ustedes, ¿no? Ya luego habrá foros y discutiremos un poquito, vamos a encontrar la manera de resolver a sus dudas, ¿sí? Pero volvemos, ¿no? Entonces,
no, a ver, no nos podemos acercar al otro de la manera en que querríamos, ¿no? Y en el fondo lo que se pregunta Walton es, ¿realmente queremos? O sea, ¿realmente queremos llegar al otro? ¿Realmente queremos conocerlo, reconocerlo, reconocernos en él y reconocerlo en nosotros? ¿O en el fondo lo que queremos, y esto me parece una discusión muy interesante, sobre todo en estos tiempos, no de coronavirus, sino en general de la era de la era digital, ¿no? Y de estas nuevas esferas públicas que aparentemente van creándose gracias a las redes sociales y al Internet en general. Eh, si es que y esto es una pregunta que sería interesante que ustedes pudieran responderme de alguna forma, vamos a ver si lo planteamos como ejercicio, ¿no? Si es que realmente al comunicar el ser humano está buscando acercarse al otro o simplemente acercarse más a sí mismo y que me escuchen, ¿no? De repente no queremos tanto escuchar como expresarnos, ¿no? Y eso es totalmente claro en esta era de redes sociales y de individualismo extremo, ¿no? De selfies y de historias de Instagram en la que solo sale uno mismo, haciendo todo lo que hace, comiendo parrilla, manejando mi carro, sacando a mi perro, yendo al baño, lavándome las manos, porque es muy importante lavarme las manos, ¿no? ¿Queremos realmente llegar al otro o queremos que el otro vea mi vida, me escuche, ¿no? Y esta frase que escribe Walton me parece muy, muy interesante, ¿no? Dos expresiones jamás hacen un diálogo. Si ponemos a dos actores y dos actrices, por más que estén uno al lado del otro, y mejor dicho, replanteo, ¿ok? Ponemos a dos actores o a dos actrices en una tarima, en un escenario, y que cada uno recita un monólogo, ¿no? Por más que estén juntos en el mismo escenario, por más que incluso los esté dirigiendo el mismo director o directora, son dos monólogos, ¿ok? No es un diálogo. Dos expresiones jamás hacen un diálogo, ¿no? Vamos a pasar un poquito al tema de la información, ¿ok? Y del acceso a la información, que es uno también de los derechos humanos, ¿no? Todos tenemos derecho a información pública, ¿ok? Y de alguna forma la Internet intentó, o mejor dicho, una de las máximas, ¿no? En su concepción era que se volviera una especie de red mundial a la que todo el mundo tuviera acceso a todo de la misma manera, ¿no? Y en ese sentido, digamos, en esta especie de ecuación es muy importante saber cuál es el rol de las empresas de creación de información, es decir, los medios de comunicación, ¿no? ¿Y quiénes trabajan en los medios de comunicación? Básicamente periodistas. Luego veremos que eso ha cambiado y tal. Pero básicamente los periodistas son los que hacen las noticias, ¿no? Y ellos tienen una labor bastante particular, ¿no? Porque no es un trabajo cualquiera. Y no lo digo porque sea periodista, ni mucho menos, pero el periodista tiene una responsabilidad social que no tiene el publicista, por ejemplo, ¿ok? Sin tener nada en contra de los publicistas, pero al publicista no se le exige informar o educar, ¿no? No, el publicista tiene que ganar plata, básicamente, para que su empresa gane plata y se le tiene que ocurrir cosas creativas y de hecho hay mucho de arte dentro de eso, ¿no? Muchísimo. Pero el periodista sí, el buen periodista, digamos, ideal, tiene que informar, decir la verdad y sobre todo en países como el nuestro, que son países en vías del desarrollo, también enseñar, ¿no? Educar, digamos que asumir el privilegio que tiene de haber podido estudiar o poder trabajar en lo que sabe y desde esa posición de privilegio lograr transmitir conocimiento a las personas que normalmente no podrían llegar a ese conocimiento, por ejemplo, estudiando en una buena universidad o yendo a un buen colegio, ¿no? A ver, los medios nunca tienen que sustituir a las escuelas, jamás, pero sí pueden complementar un poco ese esfuerzo, ¿no? De hecho, es un poco lo que se está haciendo ahora con el programa Aprendo en Casa, ¿no? Para la clase virtual, las clases virtuales. Ahora lo que está haciendo el Estado es utilizar sus medios de comunicación, tele, radio, prensa, y internet, para educar a los niños en sus casas, ¿no? Y eso es, pucha, qué discusión qué uso tan hermoso al final del espacio, ¿no? ¿Cómo se llama? El espacio radiomagnético, creo que se llama, que nos pertenece como Estado, ¿no? En vez de ver las tonterías que normalmente vemos, que también está bien ver tonterías a veces, necesitamos ocio y tonterías y hueveo, pero
qué maravilla poder usar los medios del Estado para educar, ¿no? Y para enseñar sobre igualdad y sobre derechos y sobre educación cívica. eh, y sobre las minorías, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y eso es el programa este del Estado es realmente interesante y muy ambicioso, ¿no? Y de alguna manera recupera o resalta el rol también pedagógico que tenemos los comunicadores y no solo los periodistas, ¿no? De hecho, no sé, una generación entera ha crecido viendo Nube Luz, ¿no? A estas mujeres bailarinas, presentadoras, payasos, payasas, juegos, que de alguna manera eran educación sana también, ¿no? Y de alguna manera han cumplido una labor educativa. Yo me acuerdo de chiquito, ustedes creo que ya serán muy chivolos para esta referencia, pero tenían esta canción que era Papi, 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 deja de fumar. Y la pasaban pues todos los domingos en la mañana en Nube Luz y era muy pegajosa. No la voy a cantar porque todavía me queda dignidad. Poco, pero me queda. Eh, y recuerdo ese ejemplo porque, miran, ahora tengo 29 años y me acuerdo todavía de esa canción que escuchaba a los 5 años y que de alguna manera te hacía entrar en conciencia de cuando en esa época todavía todo el mundo fumaba y no había mucha literatura al respecto del cáncer y todo eso. Era una manera de hacernos pensar a los niños y también a los viejos, ¿no? Entonces, no necesariamente para educar o para difundir educación, digamos, hay que ser periodista. Puede ser un actor, una actriz, un cantante, e incluso un publicista. No tengo nada en contra de los publicistas, se los juro. Entonces, hay que pensar, volviendo a nuestra idea de la producción de información y de su consumo no democrático, porque no es democrático, porque siempre tenemos que pensar que hay alguien que produce esa información, ¿ok? Y siempre detrás de esa producción de información hay una intención, ¿ok? Puede haber intenciones muy nobles, como las de educar, las de informar, pero generalmente, a ver, no vamos a decir generalmente, pero suele pasar que en verdad lo que quieren los medios de comunicación es ganar dinero, nada más, es ganar dinero. Entonces por eso tenemos programas, o abundan, porque por ejemplo, esto es guerra o combate, no está mal que exista. Lo que está mal es que dure 2 horas y media en prime time y que lo repitan en vez de cosas importantes. Eso es lo que está mal. Si pasaran una vez por semana eso, todo bien. El problema es que nos están saturando de cojudeces, básicamente. Nos están saturando de tonterías en los medios de comunicación. Entonces se está pervirtiendo un poco la labor que tienen los medios, que es de informar, de comunicar, ¿ok? De entenderse justamente como productores de información, pero también de entender a su público como receptores de información. Incluso ahora prosumers, ¿no? Que son como que son consumidores que producen información, que es un término más o menos nuevo, ¿no? Que ya, bueno, ya tiene más de una década, pero sigue siendo bastante nuevo. ¿Ustedes creen que los directivos del Canal 4 realmente están pensando en su público? No, están pensando, miren, a las 6:30, si pongo a Sheila con el patita de este calato, me van a ver 200.000 personas. Si en verdad a esa hora pongo una novela sobre la conquista, van a verme un cuarto de esa gente, ¿no? Entonces, no están pensando realmente en lo mejor para su público, están pensando en lo que quiere su público, que son dos cosas sumamente distintas, ¿ok? Lo mejor no es lo que quiero, normalmente. A veces sí, pero generalmente, como ya les habré enseñado, un poquito de la vida, no tanto, ¿no? Entonces, hay que pensar que quien está detrás del mensaje generalmente quiere lograr algo con ese mensaje y generalmente no es una intención muy noble, ¿ok? Por eso Walton y otros teóricos hablan de la comunicación también como un método de dominación, por supuesto, y también se habla de eso en la escuela de Frankfurt, ¿no? Y esto, vamos a entrar ya un poco al final de esta clase, ¿no? Que es ya aterrizar totalmente en la internet y las nuevas tecnologías. Y me parece muy interesante porque Walton se pregunta, en un texto del 2007, todavía como ignorando un poco la explosión brutal que iba a tener la tecnología a nivel global, se pregunta, ¿no? ¿Qué haremos cuando la tecnología llegue a todos? ¿No? ¿Qué va a pasar? Bueno, ya pasó, ¿no? Básicamente llega no a todos, pero a casi todos. Y Walton se temía lo que ha pasado, ¿no? Y es que las técnicas y las tecnologías terminan siendo concebidas como elementos reguladores del comportamiento social, cuando en realidad el comportamiento social es lo que debería regular las tecnologías. ¿Me entienden? Las tecnologías deberían producirse obedeciendo a las tendencias sociales del mundo y no al revés. Pero lo que está pasando es lo otro. De pronto tenemos, predomina la tecnología, predomina estar
en principio, ¿no? Cerca y hiperconectados, pero de pronto también surge la pregunta, ¿no? ¿Estamos hiperconectados? ¿Realmente conocemos al otro? ¿No? Y esa es una pregunta que a mí me parece realmente importante que nos hagamos, chicos, en estos tiempos, ¿no? De Instagrams y y de redes sociales, de inmediatez, de videos que suben de minuto a minuto, de coberturas eternas del mismo tema, de rumores, ¿no? De peleas encarnizadas en comentarios de Facebook o de medios de comunicación. Em, por ejemplo, ¿no? Si estamos en una discusión en el Facebook del comercio, porque han puesto una noticia de tal cosa sobre los gays, ¿no? Sobre la comunidad LGTB, y como siempre en el comercio, bueno, en realidad en cualquier medio de comunicación del mundo, pero sobre todo el Perú, los primeros comentarios son recontra homofóbicos, entonces con toda razón sale la gente a criticarlos y se arman unas mechazas. Todos hemos sido parte de ellas alguna vez. En esas mechazas, en esas discusiones, realmente logramos conocer a la otra persona, a entender de dónde viene, por qué dice lo que dice, por qué piensa lo que piensa y actúa como actúa, o en realidad solo vemos su faceta de troll, digamos, o de comentarista de la web, ¿no? Tú, claro, yo, mientras nos estamos insultando o de repente teniendo argumentos súper alturados, estamos mostrando una faceta nuestra. Mi faceta de tipo que está sentado en su escritorio, tecleando y opinando, ¿no? Eh, porque el Internet, con todas sus ventajas y sus beneficios, lo que no nos permite es tomar tiempo de distancia. De nada. Ni de la realidad, o sea, ni de lo que sucede, ni del otro tampoco, ni de nuestro interlocutor, que a veces pueden ser millones de personas y somos los que escribimos la información. Por ejemplo, ahora yo estoy haciendo el minuto a minuto del coronavirus en el Perú, para el periódico español para el que trabajo. Y tenemos en nuestro directo, tiene en promedio 800.000 vistas al día. Entonces cada cosa que yo pongo durante estas 12 horas al día que me toca trabajar para ellos, la ven 800.000 personas, a veces más de 1.000.000. Entonces yo tengo que entender que cuando estoy escribiendo para 1.000.000 de personas, minuto a minuto, es decir, cada 5 minutos yo publico un párrafo sobre declaraciones del ministro, nuevas cifras, nuevas medidas, cuarentena, qué sé yo. Tengo que entender que cada vez que escribo eso me van a leer 1.000.000 de personas. Entonces, que dentro de ese grupo de 1.000.000 de personas hay una cantidad de diferencias entre ellas que me impiden tratarlos como una sola, ¿me entienden? O saber qué tipo de personas son, qué tan instruidos están, qué idiomas hablan, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso me obliga a mí a poner una información bien general, digamos, bien comprensible para todo el mundo, ¿no? Entonces, por un lado podemos, claro, tener millones de interlocutores, pero por otro lado podemos estar discutiendo en un foro de internet, de internet, perdón, y discutiendo como si conociéramos un montón sobre un tema y también sobre todo sobre la otra persona y en el fondo no sabemos nada. Y el internet nos ha quitado un poco esa distancia. Y lo que, y algo muy interesante que menciona Walton es que esta distancia, o sea, mejor dicho, la capacidad de tomar distancia frente a los hechos, pero también frente a las personas, eso es lo que nos da el conocimiento. Esa distancia es la que nos permite rumiar, pensar, analizar, masticar las ideas, ¿ok? De manera que nuestros prejuicios se conviertan en juicios, ¿ok? Porque una cosa es prejuzgar a alguien sin saber nada de esa persona o algo, y otra cosa es tener los elementos de juicio necesarios para que justamente nuestra evaluación, nuestro juicio, sea correcto, tenga argumentos, tenga sustento. El Internet muchas veces nos ha quitado eso, esta hiperconectividad nos ha quitado la distancia que a veces es necesario tener, o que siempre es necesario tener, para conocer, para analizar. ¿Ok? A ver, ¿cuántos me faltan? Ah, ya no mucho. Uy, me fui. No. Perdón, chicos. Aquí estamos. Entonces, volvemos un poquito al tema de la hiperconexión y esto nos lleva a otro tema bien interesante y sobre el que profundizaremos probablemente en la próxima clase, de hecho, que es sobre la esfera pública, ¿no? Los griegos pues llamaban a lo público era el ágora, donde nos sentábamos a discutir, ¿no? Y a conversar nuestras ideas y a proponer ideas, valga la redundancia, para mejorar el mundo, la sociedad y a nosotros mismos, ¿no?
Y ya se ha escrito mucho, y seguro ya habrán leído cosas sobre cómo la red es de alguna manera una nueva esfera pública, un nuevo lugar en el que se generan corrientes de pensamiento y ideas trascendentales o no también, ¿no? Eh, ¿Es realmente la nueva esfera pública? Yo tiendo a decir que sí, y Walton em, tiene sus argumentos para decir que no, tiene sus desconfianzas naturales también de un hombre de su generación, pero sí, ¿no? Lo cual no quiere decir que vaya a reemplazar nunca a la calle, digamos, ¿no? Al final del día, las cosas que generan grandes cambios siempre son manifestaciones humanas en las calles, huelgas. O sea, cuando la gente deja de trabajar y ya no hay médicos, ahí es que les comienzan a pagar más a los médicos. Lamentablemente funciona así el capitalismo. Y va a seguir funcionando así si es que no lo cambiamos radicalmente, que es algo que probablemente debería suceder ahora con todo lo del COVID, ¿no? Em, pero Walton dice algo que creo que luego le terminará pasando factura según lo que ha pasado en el mundo y ustedes juzgarán si sí o si no, ¿no? Él dice irónicamente, como si la comunicación instantánea e interactiva de un extremo del mundo al otro alguna vez hubiese reducido los problemas políticos, la violencia y el riesgo de la guerra. Claro, llegar a una afirmación así como que la comunicación instantánea, digamos, por decirlo de manera más fácil, el Internet ha salvado, evitado guerras, es un poco exagerado, ¿no? Decirlo, pero no sé si se acuerdan ustedes de la primavera árabe, ¿no? Año 2010. Probablemente fue la primera gran revuelta internacional, porque fue básicamente panarábica, ¿no? O panárabe, ya no sé cómo se dice, perdón. Eh, pero fueron varios países, digamos, árabes que, cuyas revoluciones sociales o revueltas surgieron a partir de intercambios en redes sociales. La gente se citó, se puso de acuerdo, porque claro, no podía salir a la calle a ponerte de acuerdo, entonces bueno, lo hago en la red y luego cuando ya seamos 900.000 salimos. Y eso es en la Plaza del Cairo, pero pasó en Túnez, en Marruecos, en Argelia, en muchos países del mundo árabe. Eh, entonces, no es que va a salvar el mundo la red, ni tampoco va a evitar guerras necesariamente, pero sí puede generar movimientos sociales muy brutalmente importantes, ¿ok? Y esto sí hay que tenerlo en cuenta y no en ninguna medida reducir la importancia de la red como elemento unificador también, así como es un elemento disruptor y que también puede acrecentar las distancias entre las personas y las desigualdades, también puede ser un elemento unificador alrededor de causas buenas y nobles, ¿no? Luego, ¿qué pasó con la primavera árabe? Bueno, gente, no pasó nada. Finalmente fue una gran revuelta, se murió gente, metieron presos gente, se tumbaron gobiernos. Básicamente esos países siguen bajo el mando de otros dictadores distintos a los que sacaron, ¿no? Que es un poco la tragedia de los países colonizados del África y también de nuestra parte del mundo, ¿no? De aquí de América. Entonces, eh, la idea un poco de la modernidad y en particular de la proliferación de la información en la red era que aumentara la cantidad de visiones distintas sobre el mundo, ¿no? Y con esa democratización y cantidad, digamos, eh, potencialmente infinita y muy heterogénea de visiones, eh, podría ser un poco más fácil luchar pues, contra las injusticias o contra los totalitarismos. Pero lo cierto es que lo que ha pasado, y esto lo dice muy claramente Walton, y creo que lo podemos, además, nos podemos percatar de ello bastante rápidamente haciendo nuestro repaso diario de medios de comunicación y redes sociales en Internet, es que más que varias versiones, o varias visiones, perdón, son versiones de lo mismo. Es el mismo discurso hegemónico en nuestro caso, pues en el Perú es un discurso blanco y masculino y heterosexual del mundo, ¿no? Patriarcal, digamos. Y luego hay versiones de eso, algunas más, ¿cómo decirlo? ¿No? Algunas más progresistas que otras, algunas más democráticas que otras. Y luego, claro, están las otras, están los mensajes de radicalismo y de luchar contra el sistema que están muy bien, pero son los menos y son los menos visibilizados. Porque finalmente, ¿qué nos ha enseñado también la Internet y esto? Y es que al final se mueve en el mismo esquema capitalista que la mayor cantidad de industrias. ¿Ok? Si tengo dinero, puedo generar información que más gente va a ver. Puedo comprar publicidad, puedo comprar espacios, puedo comprar dominios. Y si no tengo, va a ser muy difícil. Obviamente hay casos excepcionales de gente que inició, no sé, un podcast con poco dinero y se volvió mundialmente conocido.
es posible, pero no es la mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que hablábamos ahora, ¿no? Con el Internet se ha mediatizado, digamos, en el sentido estricto de la palabra, y es que yo te digo algo a través de un medio, ¿no? Y el Internet, digamos, vendría a ser esa gran red, ese gran medio que canaliza esta información. Entonces, por un lado, ahora, ¿no? Que estamos, por ejemplo, en cuarentena. Pucha, es bacán estar en cuarentena y poder hablar en Skype y por teléfono y hacer reuniones, tomar chelas con amigos. Es súper bacán y alivia un montón este agobio que todos sentimos, esta ansiedad básicamente crónica que todos estamos experimentando hace varios días y que probablemente va a durar unos cuantos días más. Eh, es genial eso, ¿no? Pero lo que se pregunta Walton, él se lo pregunta para comenzar antes de esta era de la hiperconectividad ya total, pero además también él se lo pregunta desde el punto de vista un poco más teórico y abstracto, ¿no? Es, mientras más entramos en nuestras computadoras, ¿estamos realmente acercándonos a las personas o estamos alejándonos de ellas? Y estamos más acercándonos, digamos, a nuestra visión de ellas, ¿no? Desde nuestro lugar, porque ya ni siquiera tenemos que movernos, ¿sí? Ya ni siquiera tenemos que movernos. Walton habla, y me parece súper pertinente de acuerdo con respecto a lo que estamos viviendo ahorita mismo con la cuarentena, ¿no? Él habla de una experiencia del mundo sin contacto con la naturaleza. Y para esta parte me gustaría que lean, y se los voy a decir en un correo que ya van a haber leído, que lean el texto de Martín Caparrós, que ya lo voy a haber colgado en Paideia, que se llama El mundo es plano. ¿Okay? Martín Caparrós es periodista y escritor argentino, uno de los mejores de su generación, contemporáneo, extraordinario, extraordinario escritor, escribe en el New York Times y escribe un poco sobre, más que un poco, escribe sobre el, digamos, el significado de lo que está pasando en el mundo ahora a nivel social y humano y político, ¿no? Y él habla un poco de esta idea de que realmente lo que está pasando, o mejor dicho, lo que sabemos que está pasando, lo sabemos solamente a través del relato comunicacional, a través de un relato que nos están contando las personas, los periodistas ciudadanos, los que suben videos a Twitter. Todo, digamos, la magnitud de este gigantesco problema la estamos asumiendo y entendiendo sola y exclusivamente a través de relatos que nos llegan a través de nuestras computadoras o nuestros celulares. Realmente literalmente no salimos al mundo exterior, porque no podemos, porque está prohibido, porque estamos encerrados en nuestras casas. Pero no es necesario para estar, digamos, medianamente informado, para tener una versión de los hechos, ¿ok? La versión que tenemos de los hechos la hemos construido en base al relato periodístico, literario, ficticio, ¿no? Que nos han contado. ¿Ok? Porque en este momento en particular de nuestras vidas en el que no salimos hace 2 semanas, hace un mes, hace 10 días de nuestras casas, estamos construyendo este terror, este miedo, esta incertidumbre, esta esperanza, este amor, todo lo que sentimos ahorita, lo estamos sintiendo a través de los mensajes que recibimos desde una pantallita. Y eso es impresionante, eso cambia para siempre todo, ¿no? O sea, eso cambia para siempre todo, la manera en que nos comportamos, la manera en que vivimos. Entonces, por eso no se puede, volviendo al principio de esta clase, tener una teoría de la comunicación sin una teoría de la sociedad, sin una teoría social, ¿ok? Y para hablar ahorita de los procesos de comunicación tenemos que hablar, pues, de la cuarentena, de la gente que somos, del mundo en el que nos hemos convertido. ¿Ok? Tenemos que hablar de capitalismo, tenemos que hablar de mercado, tenemos que hablar de injusticia, tenemos que hablar de racismo, de discriminación, de homofobia, de transfobia. Tenemos que hablar de todo eso, porque si no, no podemos hablar de comunicación. Si no, estamos hablando de cosas que no se condicen con la realidad. Y yo lo que quiero, para terminar esta clase, que seguro se ha hecho un poquito larga, en este curso es eso, aterrizar. Quiero que aterricemos todos los conocimientos que podemos encontrar de manera teórica, que ustedes han recibido en sus colegios, en letras, en donde sea, y aterrizarlos en la vida real, en el mundo de hoy, ¿ok? En lo que nos está pasando, que no es poco. Con esto cierro la clase de hoy, chicos.